Hola a todos. Este vídeo es en respuesta a una suscriptora llamada Sara Rojas, que me había preguntas sobre los tipos de narcisistas. Así que espero que las siguientes informaciones responderá correctamente a tu pregunta. Empecemos. El narcisismo no se suele categorizar en niveles de la misma manera en que se podría hacer con algo como una escala numérica. En cambio, se considera más como un espectro en el cual las personas pueden variar en cuanto exhiben rasgos narcisistas. El narcisismo se refiere a un patrón de comportamiento y pensamiento caracterizado por la grandiosidad, la necesidad excesiva de admiración y la falta de empatía. Sin embargo, se han propuesto diferentes enfoques para comprender las diferencias en el nivel de narcisismo. Por ejemplo, la personalidad narcisista se ha dividido en dos categorías principales. Narcisismo grandioso, esta es la forma más reconocida de narcisismo. Las personas con este tipo de narcisismo tienden a tener una alta autoestima, buscan la admiración de los demás y pueden tener una visión inflada de sí mismos. Pueden parecer arrogantes o creer que merecen un trato especial. Narcisismo vulnerable, este tipo de narcisismo implica una autoestima inestable y frágil. Las personas con narcisismo vulnerable pueden ser más sensibles a la crítica y pueden sentirse fácilmente heridas o rechazadas. Aunque pueden parecer modestas en la superficie, a menudo luchan con la inseguridad interna y la necesidad de validación constante. Importante tener en cuenta que todos tenemos algunos rasgos narcisistas en diferentes momentos y situaciones. El narcisismo no es necesariamente un todo o nada, sino que existe en un espectro. Algunas personas pueden tener rasgos más pronunciados que otras, pero eso no significa que se pueda categorizar en niveles concretos. El narcisismo grandioso, también conocido como narcisismo de tipo y o narcisismo agresivo, es una característica de la personalidad que se manifiesta en un sentido exagerado de autoimportancia, una búsqueda constante de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Las personas con narcisismo grandioso tienden a exagerar sus logros, a menudo creyendo que son únicos y especiales, y esperan ser reconocidos por ello. Algunas características clave incluyen: autoestima inflada. Las personas con narcisismo grandioso tienen una autoimagen muy positiva y a menudo exagerada. Creen que son excepcionales y merecen un trato especial debido a su supuesta superioridad. Necesidad de admiración, buscan constantemente la atención y elogios de los demás. Quieren ser el centro de atención y pueden sentirse frustrados o enfadados si no reciben la admiración que creen merecer. Fantasías de éxito limitado, suelen tener visiones grandiosas de su futuro y creen que están destinados a alcanzar niveles excepcionales de éxito, fama o reconocimiento. Falta de empatía, tienden a carecer de la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y de comprender sus sentimientos y perspectivas. Esto puede llevar a relaciones interpersonales problemáticas y a una falta de consideración por las necesidades de los demás. Explotación de los demás, pueden aprovecharse de las personas para lograr sus objetivos y satisfacer sus propias necesidades, sin sentir remordimientos por ello. Envidia y competencia, aunque parezcan muy seguros de sí mismos, a menudo experimentan envidia y pueden ser competitivos en exceso cuando sienten que otros están recibiendo más atención o éxito. Aversión a la crítica, tienen dificultades para aceptar críticas o rechazo. Pueden reaccionar con hostilidad o desprecio cuando se sienten amenazados en su sentido de superioridad. Es importante destacar que el narcisismo grandioso no es lo mismo que tener una autoestima saludable. Mientras que una autoestima saludable implica un sentido realista de autovalor y confianza en uno mismo, el narcisismo grandioso implica una sobrevaloración extrema y a menudo irrealista de uno mismo. Las personas con narcisismo grandioso a menudo pueden enfrentar dificultades en sus relaciones interpersonales y en su vida profesional debido a su comportamiento y actitud. Si crees que podrías estar lidiando con rasgos de narcisismo u otros problemas relacionados con la personalidad, es recomendable buscar el consejo de un profesional de la salud mental para una evaluación y orientación adecuadas. Narcisismo vulnerable. El narcisismo vulnerable se caracteriza por una autoestima frágil y una sensación subyacente de inseguridad. A diferencia del narcisismo grandioso, en el cual las personas muestran una confianza exagerada y una búsqueda activa de admiración, las personas con narcisismo vulnerable tienden a ocultar su autoestima inestable detrás de una fachada de modestia o incluso de autocrítica aparente. Algunas características clave incluyen:
1. Inseguridad profunda. Aunque pueden parecer modestas o poco seguras de sí mismas en la superficie, en realidad tienen una autoestima frágil y a menudo se sienten inadecuadas o poco valoradas. 2. Necesidad de validación constante. A diferencia de las personas con narcisismo grandioso, que buscan activamente la admiración, las personas con narcisismo vulnerable pueden anhelar constantemente la validación y el apoyo de los demás para sentirse valiosas. 3. Sensibilidad a la crítica. Son altamente sensibles a las críticas o el rechazo. Las críticas pueden afectarles profundamente y desencadenar sentimientos de vergüenza o inseguridad. 4. Comportamientos defensivos. Pueden reaccionar con evasión, justificaciones o incluso hostilidad cuando se sienten amenazadas en su autoimagen o cuando se enfrentan a la posibilidad de críticas. 5. Rivalidad encubierta. A pesar de parecer modestas, pueden experimentar envidia y rivalidad con los demás. Pueden sentirse amenazadas por el éxito de otros y desearían estar en su lugar. 6. Ansiedad y depresión. El narcisismo vulnerable a menudo está relacionado con la ansiedad y la depresión. Las personas pueden experimentar una angustia interna debido a su constante necesidad de validación y a su lucha por mantener una autoimagen positiva. 7. Autocentrismo oculto. A pesar de su aparente modestia, pueden centrarse en sí mismas y en sus propias preocupaciones en lugar de mostrar una verdadera empatía hacia los demás. Importante reconocer que el narcisismo vulnerable también puede tener un impacto negativo en las relaciones y el bienestar emocional de las personas. Aunque parezca que estas personas tienen una autoestima baja, aún pueden mostrar comportamientos manipulativos o necesitados en sus relaciones debido a su necesidad constante de validación. En resumen, el narcisismo es un conjunto de rasgos de personalidad que abarca un espectro desde el narcisismo grandioso hasta el narcisismo vulnerable. Aunque estas dos categorías representan dos enfoques distintos del narcisismo, es importante reconocer que ambos tienen un impacto en la forma en que las personas interactúan con los demás y se ven a sí mismas. El narcisismo grandioso implica una autoestima inflada, la búsqueda constante de admiración y la falta de empatía hacia los demás. Las personas con este tipo de narcisismo a menudo tienen una visión exagerada de su propia importancia y pueden mostrar actitudes de superioridad. Por otro lado, el narcisismo vulnerable implica una autoestima frágil y una necesidad constante de validación. Aunque pueden parecer modestas o inseguras en la superficie, en realidad luchan con sentimientos de inadecuación y ansían la atención de los demás para sentirse valiosas. Ambas formas de narcisismo pueden afectar las relaciones interpersonales y el bienestar emocional. Reconocer y comprender estos patrones de comportamiento es un primer paso importante para aquellos que buscan mejorar su autoimagen y sus interacciones con los demás. Si te encuentras lidiando con cuestiones relacionadas con el narcisismo o la autoestima, es recomendable buscar el apoyo de un profesional de la salud mental. Un terapeuta puede ayudarte a explorar tus pensamientos y emociones, desarrollar una mayor autoconciencia y brindarte herramientas para construir relaciones más saludables y positivas. Era tu buen amigo Hans, en Vida Sobrenatur. Nos vemos en el próximo vídeo.